Pedro, ¿qué cosa ha cambiado en los últimos tiempos, luego por supuesto de la publicación de esta importante investigación, mitad monjes, mitad soldados, que publicaron el año pasado? ¿Qué cosa ha sucedido para que se dé este quiebre dentro del sodalicio y ahora el señor Moroni, este superior, salga a manifestar lo que ha manifestado? A ver, han pasado cosas, porque entre octubre del año pasado que lanzamos la publicación, la investigación mitad monjes, mitad soldados, en la que se recogían 30 testimonios de abusos de poder, abusos físicos, abusos psicológicos, y de los 30 testimonios, 5 eran sobre abusos sexuales. 3 acusaban a Luis Fernando Figari, 1 a Germán Doig, que era el número 2, que murió en el año 2000 o 2001, y otra que acusaba a Jeffrey Daniels. De ahí a la fecha, o sea, la reacción del Sodalicium debió ser más o menos inmediata, ya que ellos sacaron un primer comunicado fallido, ¿no es cierto?, donde dicen, digamos, no dicen nada. La presión interna es tan fuerte porque quienes han leído el libro dentro del Sodalicium han dicho, oye, estos testimonios son verosímiles, son creíbles, ¿cómo puede sacar un comunicado de esta naturaleza? Ante esa presión interna sacan el segundo comunicado, porque así reacciona el Sodalicium, o reacciona a periodicazos por fuera o por presión interna, que en ese momento hubo una presión interna importante. Bueno, lo cierto es que han pasado casi 6 meses y deciden hacer este anuncio el 5 de abril en el marco de una manifestación multitudinaria, ¿no es cierto?, a pocos días de la elección, un poco con la intención de que la noticia pase piola, ¿no? Pero esto es producto de una comisión que ellos decidieron armar donde escucharon más testimonios. ¿Qué tipo de testimonios? Voy a ir al por qué, es una hipótesis, por qué esta semana y no por qué hace 3 meses o por qué en 2 semanas más. A ver, hace muy pocos días, probablemente hace como una semana, se produjo un conflicto interno entre Luis Fernando Figari y Alessandro Moroni, que es el superior general. No sé exactamente el motivo de la discusión, pero evidentemente, o sea, el Sodalicium está bregando para llegar a una negociación interna y sacar a Luis Fernando Figari. Luis Fernando Figari no podía quedarse dentro de la institución como si no hubiese pasado nada. Entonces, Figari, que vive en una burbuja, en una comunidad sodalite en Italia, quiso defenestrar a Moroni, no quiso reconocer la autoridad de Moroni como superior general y más bien quiso reconocer la de Eduardo Regal, que era el anterior superior. Y ese sería un golpe de Moroni, digamos. Eso debe haber precipitado de alguna forma la decisión de, ya, tenemos que hacer algo. Claro, pero no solamente lo está separando, sino está aceptando que efectivamente se cometieron abusos sexuales ya salió con todo. Y físicos. Pero para recordarle un poco a las personas que nos están viendo, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué clases de testimonios se han recogido durante todo este tiempo? A ver, los testimonios, los 30 testimonios, son todos de abusos de poder. Abusos de carácter físico, abusos psicológicos, de manipulación de conciencias, la mayoría, en realidad los 30. Y hay 5, como te decía, que sí son abiertamente casos de abusos sexuales perpetrados por jerarcas del Sodalicium. Pero quería volver al porqué en este momento. La comisión que el Sodalicium creó para hacer una investigación interna, con gente aparentemente independiente de la institución, que entró con unos lineamientos esbozados por el propio Sodalicium, tuvo el tino de cambiar las prescripciones o lineamientos que le propuso el Sodalicium y trabajó a su manera. De esa forma ha logrado que transiten por la comisión en los últimos meses prácticamente un centenar de personas. Y no sabemos si solamente, no sabemos qué tipo de denuncias se han hecho en el seno de la comisión. Yo sí sé. ¿Qué tipo de denuncias? Hay, otra vez, casi todas las denuncias tienen que ver con abusos de poder. Maltrato físico, maltrato psicológico,
Cuando hablamos de maltrato físico, estamos hablando de torturas. Casi. Por ejemplo. De vejámenes, de humillaciones, de violaciones a los derechos humanos, de agarrar a una persona a patadas entre 10, ¿no es cierto? Porque de esa manera tiene que probar su hombría, su virilidad. Pero José Escardó, por ejemplo, contaba alguna vez que lo he entrevistado que lo obligaban a ingresar al mar congelado en horas de la madrugada para de esa manera mostrar su fortaleza religiosa. Mabel, a mí Figari hizo que yo me quemara el brazo con una vela, hasta que se formara una ampolla como un huevo en una sartén. O sea, ese tipo de cosas ¿Y por qué? eran el día a ¿Cómo día lo justificaba? Porque te van formateando, te van lavando el cerebro. Cuando tú ya estás dentro de una comunidad, que ya era mi caso, ya era el caso de José Enrique, y ya era el caso de la mayoría de torturados o abusados físicamente, tú estás con la mentalidad de que vas a formar parte de un comando de élite de Dios, ¿no es cierto?, y te tienes que formar en esta mentalidad de mitad monje, mitad soldado. Es más, así te despertaban, ¿no? Te despertaban mitad monje, y tú te reaccionabas inmediatamente con mitad soldado. Y ese tipo de adoctrinamientos o de formación integral, como le decían, que eran violaciones a los derechos humanos, humillaciones y vejámenes diarios. Tan graves como las violaciones sexuales, pero aquí la cosa se complica porque estamos hablando de más o menos 40, 44 años en donde esto ha podido suceder de manera sistemática y claro, son cosas que sucedieron en el pasado. La otra parte, la defensa de Figari, lo que reclama es demostrar con pruebas que efectivamente se cometieron estos delitos. Claro, el doctor Lengua Balbi, que está acá y va a hablar después, dice que él quiere víctimas acreditadas, ¿no es cierto? Que en el libro solamente aparecen testimonios y no aparecen los nombres y qué sé yo. A ver, en el libro hay 30 testimonios que comprenden un hiato temporal de 40 años. Estamos hablando de 30 personas que no se conocen entre sí y relatan historias que son muy similares y que en el tiempo van sufriendo una sofisticación, o sea, la violencia física, la agresión psicológica, se va sistematizando gracias a Luis Fernando Figari, quien es el fundador y en ese momento era el superior y era la voz de Dios. Figari era una suerte de iluminado al cual todo el mundo le rendía pleitesía porque él había formateado a su gente, los había sometido a través del quebrantamiento de la voluntad de las personas. ¿Y qué es lo que corresponde ahora? ¿Por la vía penal o por la vía clerical? ¿Qué es lo que podría suceder? A ver, por la vía penal, yo presumo que no va a pasar absolutamente nada, porque estamos hablando de abusos sexuales que han transcurrido hace no sé cuántos años, a los que la figura de la prescripción te anula, pues te limita. La figura de la prescripción en el Perú está hecha para favorecer a los pederastas, está hecha para favorecer a los Luis Fernandos Figaris. Pero por la iglesia, por el camino de la iglesia. Por el camino de la iglesia, ¿qué puede pasar? Que intervengan al sodalicio, ¿no es cierto? Que Roma diga, ya, mandamos un comisario, y ese comisario viene, cambia autoridades, las rota, como hizo con los legionarios de Cristo, eso fue lo que ocurrió, o el caso extremo, como ocurrió en el caso de Lumen Day en Argentina, simplemente disuelves a la institución. Pero es con estos 100 testimonios que durante todo este tiempo esta comisión de Sodalicium tiene en su poder, ¿no podría enviarla al Vaticano para que esto sea evidencia de una investigación y de una vez el Vaticano tome una decisión respecto a ese señor Figari? A ver, yo presumo que Alessandro Moroni, uno, ya sabe por dónde va a ir la decisión o el veredicto vaticano, y ya conoce en lo esencial todos los testimonios que han transitado por la comisión del Sodalicio, donde han pasado víctimas de Luis Fernando Figari de abusos sexuales, que no fueron a la fiscalía, pasaron por la comisión. Víctimas de Jeffrey Daniels, un exodálite que en su momento
fue encubierto, protegido deliberadamente por la institución. Y cuando hablamos por la institución, lo protegió y lo encubrió durante 3 años Luis Fernando Figari, Germán Doig, Alfredo Garland y Óscar Tokumura, hasta donde yo sé. Podrían haber y deberían haber más personas involucradas en el caso. Por eso yo digo que el tema Sovalisium, el escándalo Sovalisium, no se resuelve con la separación, expulsión, eyección, o como quiera llamársele, De Figari. de Luis Fernando Figari. Porque Luis Fernando Figari actuó con cómplices, tenía apañadores, encubridores, gente que ha protegido y le ha cubierto las huellas. Esa gente sigue en el Sovalisium. Muy bien, Pedro, y eso es producto de una investigación más profunda. Muchísimas gracias por estar Gracias, Mabel. esta mañana aquí. Pamela, vamos contigo.